Es noticia Ecuador, a 3 meses de las elecciones presidenciales, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral definirá el futuro de la candidatura del empresario Jan Topic en una sesión extraordinaria esta noche. El partido político Sociedad Patriótica y Movimiento Indigenista Pachacutic objetaron la candidatura alegando un conflicto de intereses. Acusan al aspirante de tener contratos con el Estado. Anoche se difundió en redes un documento borrador de la supuesta decisión del TCE con la intención de descalificar a Topic, quien negó ser contratista del Estado. Esta tarde escribió en X que no permitirá, abro comillas, que destruyan la democracia. Estaremos vigilantes en el Tribunal Contencioso Electoral defendiendo la democracia y los derechos de 13 millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que destruyan nuestra democracia. El futuro de Ecuador no puede depender de un puñado de jueces, hasta las últimas consecuencias. El secretario general de la OEA se pronunció sobre la posible inhabilitación de Jan Topic. Luis Almagro aseguró que sería un ataque a la democracia. La Cancillería de Ecuador le respondió. Ante versiones oficiosas respecto a la inhabilitación del candidato a la presidencia de Ecuador, Jan Topic, consideramos que, de hacerse efectiva, la misma constituirá un fuerte golpe a la integridad del presente proceso electoral y un serio revés a la democracia ecuatoriana. Comunicado oficial. Ante las declaraciones del secretario general de la OEA sobre la supuesta inhabilitación de un precandidato presidencial, se le recuerda el principio básico de derecho internacional de no intromisión en asuntos internos de un Estado. El Gobierno Nacional del Ecuador respeta la independencia de poderes del Estado, entre ellas la función electoral, competente exclusiva para evaluar y decidir de manera independiente sobre procesos electorales y candidaturas. En Ecuador saludamos al abogado constitucionalista Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC y experto en Derecho Electoral. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto, honrado con la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Se habla que el argumento del organismo sería que en el futuro Topic podría beneficiarse de algún contrato con el Estado. ¿Constituye esto per se una causal para inhabilitar a un candidato porque potencialmente sea contratista? El Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver sobre la base del expediente que se realizó en el Consejo Electoral, pero llama la atención un par de cosas: que primero el juez ha pedido prueba de oficio a instancias estatales para recibir información, y luego de eso le permite a Jan Topic realizar una especie de información y descargo. Dentro de las normas de mejor proveer, digamos que podría aceptarse, pero dentro de la jurisdicción per se en la Constitución de Partes Procesales, algo improcedente. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer, Nicolai? Que eso es importante señalar, que hubo en el diálogo digital, principalmente en la plataforma X, una posible filtración de lo que vendría a ser el proyecto de sentencia. Proyecto de sentencia que obviamente era contraria a los intereses de Jan Topic, es decir, se iba en contra de la resolución de aceptación de candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral y que inclusive remitía la información a la Fiscalía General del Estado para investigación de posibles delitos. Fíjese. Eso se ha filtrado el día de ayer, como te decía, entre diálogo digital, redes sociales en general, y tuvo que realizar un pronunciamiento el propio Tribunal Contencioso Electoral señalando que el día de hoy se tendrá la sesión jurisdiccional a las 8 de la noche, hora de Ecuador y también hora de Colombia. Claro. Esteban, fíjese que Almagro alertaba de un revés a la democracia ecuatoriana si se inhabilita esta noche a este candidato. ¿Podría haber aquí motivaciones políticas? Nosotros tenemos un régimen de requisitos, ¿sí? Y en este caso, posibles inhabilidades. Y dentro de las inhabilidades está que efectivamente no sea el candidato contratista con el Estado en calidad de accionista o apoderado. ¿Qué es lo que pasó con Jan Topic? Jan Topic tuvo una participación como apoderado de un consorcio general para la ubicación de unos radares que revisaban la velocidad en una de las provincias del país. Pero se señala o ha dicho Jan Topic que él deja de ser apoderado y que ya no tiene capitales de accionarios en otras empresas que son parte de estos contratistas del Estado. Toda esa información está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Y claro, se viene y hay mucha especulación política interna y externa, lo que tú acertadamente señalas. Digamos que a nivel interno,
Primero, esta filtración de la posible sentencia y resolución del Tribunal Contencioso Electoral. A su vez, el Tribunal Contencioso Electoral no es que tenga la mejor reputación en el Ecuador respecto de las actuaciones de los jueces y algunos jueces que han conocido estas causas políticas. Tercero, estamos en una grave crisis institucional, ¿sí? En la cual hay un declive de aceptación gubernamental absoluto. Y la otra es que el día viernes de acá, de la semana anterior, la vicepresidenta de la República fue suspendida por una sanción administrativa y no puede ser servidora pública. Entonces, tú tienes una masa de eventos que te producen alguna especulación en el ámbito político interno. Ahora, en el exterior, el día de ayer, igual en este diálogo digital, John Topic se sintió aludido por esta sentencia o por esta sentencia filtrada y señaló que esto tenía una manipulación directamente del presidente Noboa y alertó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también a la Organización de Estados Americanos. Eso llega a oídos del secretario Almagro. Recordemos que la OEA tiene pues su Secretaría de Asuntos Políticos y las misiones de observación electoral son muy importantes en las democracias latinoamericanas y ha señalado cierto, por lo menos, interés en lo que está suscitándose en el Ecuador. Te digo por lo menos interés porque no hay todavía una oficialidad por parte del Departamento de Asuntos Políticos de la OEA que haya llegado al Ecuador solicitando esa información. Pero como lo poníamos igual en redes sociales hace un par de horas, el Tribunal Contencioso Electoral no debería ser un actor político, es un actor que debe brindar seguridad jurídica a las organizaciones políticas y a los candidatos en este caso. Y con esa seguridad jurídica aplicar lo que corresponde en derecho, su propia jurisprudencia y más que nada un manejo acertado de la información que hubiese recibido de las entidades de Estado respecto de la situación de John Topic. Ya que mencionaba ese otro caso, hablemos del de la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida sin remuneración por el Ministerio del Trabajo, que alegó un abandono injustificado, del lugar de trabajo. Es en últimas un nuevo episodio de las tensiones que desde el primer día mantiene el gobierno con la funcionaria que denunció al presidente Daniel Noboa por violencia política de género. Veamos el siguiente informe de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Se trata de un nuevo episodio de las tensiones que desde el día 1 mantiene el gobierno con su vicepresidenta Verónica Abad y que han ido escalando. Ya en septiembre, la ministra del Trabajo advertía que se había abierto un sumario administrativo en su contra y que podría, como una funcionaria pública más, haber sanciones de por medio. Es servidora pública. Cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran en la LOCEP, inmediatamente damos apertura al sumario administrativo. Y estas llegaron. El Ministerio del Trabajo resolvió sancionar con suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad. 5 meses fuera de funciones sin sueldo por abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborales consecutivos. La resolución, que se ha puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado y del propio presidente de la República, fue firmada el viernes por la tarde, pero se conoció hace apenas unas horas. Esta decisión, según el Ministerio del Trabajo, responde a que la vicepresidenta, quien cumplía funciones en Israel, debía trasladarse a Turquía antes del 1 de septiembre, pero llegó el 9 de ese mes. Y esa, sostiene la resolución del Ministerio del Trabajo, es razón suficiente para que Verónica Abad, vicepresidenta de la República, sea suspendida temporalmente de sus funciones. Esteban Ron, constitucionalista en Ecuador, ¿se extralimitó el Ministerio del Trabajo sancionando a Verónica Abad por 150 días sin sueldo? El Ministerio del Trabajo en el Ecuador, Nicolai, sí está y es el organismo competente para realizar este tipo de procedimientos administrativos de evaluación de los funcionarios públicos. Sin embargo, las causales constitucionales para que, en este caso, la vicepresidenta o el presidente dejen su servicio público por ejercicio de cargo son estrictamente constitucionales, como bien lo digo. En este caso vendría a ser una revocatoria de mandato o una censura por juicio político, pero no a través de un proceso administrativo de funciones. Y hay también otra situación. Verónica Abad, Nicolai, está fungiendo como embajadora de Ecuador en Israel.
y ella tuvo una movilización a la ciudad de Ankara, Turquía, porque obviamente las condiciones geopolíticas y de seguridad en Israel son muy difíciles. Entonces, ¿qué es lo que dice y cuál es el sustento de este proceso administrativo? Es que ella no se presentó en su lugar de trabajo por 3 días consecutivos, aplicando la ley orgánica del servicio público. Pero ella, al estar sirviendo como e inclusive jefa de misión, a ella se le aplica la ley del servicio exterior que tenemos acá, que no se configura un tiempo de 3 días, sino de 8 días. ¿Sí? Hay esa imprecisión, el procedimiento modificado, imprecisión de aplicación normativa. Y la otra cosa que es lo gravísimo es que en Ecuador, al igual que Colombia, pues tenemos este principio de supremacía constitucional ratificado en la Constitución colombiana, en la Constitución ecuatoriana, y se está aplicando un procedimiento que no es constitucional. De hecho, la comunidad jurídica ecuatoriana, academia, ya se ha pronunciado, ya ha señalado que esto es inapropiado, es traspolado, inclusive son interpretaciones extensivas de la norma y obviamente es porque Daniel Noboa tiene que pedir una licencia sin remuneración a partir de enero cuando salga a campaña y no le puede dejar en confianza, digo, poder dentro de lo político a Verónica Abad porque definitivamente su relación está rota. Lo hemos denominado acá en el Ecuador como la traspolación de las peleas personales a la administración pública. Vea, y si Daniel Noboa se va a hacer campaña en sus aspiraciones de reelegirse, ¿a quién deja entonces a cargo si su vicepresidenta está suspendida? En el Ecuador existen mecanismos de subrogación, de subrogación vicepresidencial en el caso de ausencia, uno temporal y uno perenne, ¿sí? O definitivo. El temporal establece que el presidente de la República puede encargar la vicepresidencia a cualquier miembro del gabinete ministerial, ¿sí? Y en el caso de ausencia definitiva, que tiene que ser inclusive declarada por la Asamblea Nacional, en este caso por el Legislativo, el presidente debe enviar una terna a la Asamblea Nacional para que ésta en un plazo no mayor a 30 días y con una mayoría absoluta nombren a la nueva vicepresidenta de la República. Estamos hablando de una suspensión de 150 días, como tú acertadamente lo estableces, Nicolai. La Ley Orgánica del Servicio Público señala en el Ecuador que transcurrido el plazo de 90 días de ausencia temporal se vuelve definitiva. ¿Sí? Entonces tendríamos en este caso un vicepresidente bueno, correspondería a una vicepresidenta por el principio democrático de paridad de género en el Ecuador, ¿sí? Tendríamos una vicepresidenta encargada que venga del staff ministerial del presidente Noboa, que además sería la presidenta por casi 45 días desde enero, desde que el presidente salga a campaña electoral, y en el caso de pasar a segunda vuelta en el balotaje también hay otro tiempo de aproximadamente 25 días para hacer campaña electoral por esos primeros 90 días. Y una vez configurada en este caso, la inasistencia definitiva, se tendría que enviar la terna a la Asamblea para que ya de manera definitiva se nombre a la nueva vicepresidenta. Pero ojo con un tema, Nicolai. Nosotros entramos a elecciones en Ecuador en el mes de febrero, ¿sí? En el mes de abril sería el balotaje y en el mes de mayo tendríamos el cambio ya de autoridades el 24 de mayo, ¿no? Entonces, inclusive los 150 días dan hasta la posible segunda vuelta electoral en el Ecuador. Entonces, se critica mucho que obviamente en un procedimiento, perdón, administrativo, se tengan esa clara manifestación de intenciones políticas, inclusive con una calendarización de días exactas para no permitir bajo ninguna circunstancia que Verónica Abad pueda asumir la presidencia por encargo o subrogación. Es que los tiempos dan perfecto, ¿no? ¿Será una estrategia de Daniel Noboa para quitarse esa piedra en el zapato y dejar a cargo o nombrar a alguien en quien sí confíe mientras hace campaña? ¿Quién sería esa mujer? Mira, es bien complicado, Nicolai, eso, porque te digo una cosa, el gabinete ministerial de Ecuador ha tenido muchísimos cambios de cara a esta elección, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Las personas que son servidores públicos deben renunciar antes de la inscripción de su candidatura para las siguientes elecciones. Entonces, por ejemplo, ahí una consejera asesora de gobierno que tenía mucho actuar político en el país y la ministra de Ambiente
que digamos que se notaba que era de confianza del presidente, ya han renunciado a sus cargos, ¿sí? Tenemos a la ministra encargada de energía, en este caso, que es la que está afrontando la crisis energética del país, que suena, pero no convendría al Ecuador mover en este momento a la ministra que está conociendo la crisis energética para que sea la vicepresidenta, salvo que a la vicepresidencia se le dé las labores de supervisión energética, ¿no? Entonces, por ahí, esa es la ministra que empieza a sonar en los últimos días, en este fin de semana, de hecho, Nicolai, a raíz de la resolución del día viernes del Ministerio del Trabajo. Bueno, esperaremos, ¿no? Porque pues en todo caso tendrá sus respectivas acciones jurídicas pendientes la vicepresidenta Verónica Abad. Era Esteban Ron desde Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros, Esteban. Gracias a ti, Nicolai. Siempre es un gusto y honrado por la consideración.